Modelos de redes. En la década de los años 80 se desarrolló en el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos un comité de redes locales paralelamente con el modelo OSI, pero este es específicamente para el hardware. También se define el control de acceso al medio o MAT. El proyecto 802 define aspectos relacionados al cableado físico y transmisión de data correspondiente a las capas físicas y enlace de datos. Los estándares OSI y IEE 802 fueron desarrollados simultáneamente y en cooperación debido a que comparten características e interactúan muy bien. El estándar IEE 802 inició el proyecto basado en conseguir un modelo para permitir la intercomunicación de ordenadores para la mayoría de los fabricantes. Para ello se enunciaron una serie de normalizaciones que con el tiempo han sido adaptadas como normas por la ISO. El protocolo 802 está dividido según las funciones necesarias para el funcionamiento de las LAN. Cada división se identifica por un número, entre las que se encuentran las siguientes: 802.1 interconexión de redes, 802.2 control de enlace lógico, 802.3 LAN en bus con CSMA, CD o Ethernet, 802.4 token bus LAN, 802.5 token ring LAN, 802.6 red de área metropolitana o MAN, 802.7 grupo asesor para banda ancha, 802.8 grupo asesor para fibra óptica, 802.9 redes integradas de voz y datos, 802.10 seguridad de red, 802.11 redes inalámbricas, 802.12 acceso por prioridad de demanda LAN. La FDDI o interfaz de datos distribuidas por fibra fue diseñada para cumplir los requerimientos de las redes individuales de alta velocidad y conexiones de alta velocidad entre redes individuales. Desarrolló el Comité de Estándares acreditado como X3T9.5, que está reconocido por el Instituto Americano Nacional de Estándares, ANSI. El estándar está basado en el cable de fibra óptica que tiene una velocidad de 100 megabits y utiliza el método de acceso de paso de testigo. Las principales razones para seleccionar FDDI son la distancia, la seguridad y la velocidad. El estándar FDDI se desarrolló fundamentalmente para gestionar los requerimientos de tres tipos de redes: redes locales especializadas, redes profesionales de alta velocidad. Entre las tendencias tenemos la IEE 802.1 o Protocolo Superior de Redes de Área Local. Es una norma de la IEE para control de admisión de red basada en puertos. Es parte de los grupos de protocolos de la IEE 802 y nos permite la autentificación de dispositivos conectados a un puerto LAN, estableciendo una conexión punto a punto o previniendo el acceso por ese puerto si la autentificación falla. La IEE 802.2 o control de enlace lógico define la norma en que los datos son transferidos sobre el medio físico proporcionando servicios a las capas. IEE 802.3 o Ethernet fue adoptado por la Organización Internacional de Estandarización ISO. Tiene un rendimiento de 10 megabits y usa el método de acceso por detección portadora. Todas las adaptaciones del estándar 802.3 tienen una velocidad de 10 megabits, con la excepción de 1 base 5, la cual transmite a 1 megabits, pero permite usar grandes tramos de par trenzado. Las topologías más usuales son 10 base 5, 10 base 2 y 10 base T, donde el primer número del nombre señala la velocidad en megabits y el número final a los tramos por segmento multiplicándose por 100. La diferencia más significativa entre la tecnología de Ethernet original y el estándar IEE 802.3 es la diferencia entre los formatos de sus tramas. Esta diferencia es lo suficientemente significativa como para hacer a las dos versiones incompatibles. La interconexión de redes. La interconexión de redes.
en la interconexión es el despliegue de puntos de intercambio de tráfico que integran conexiones directas y privadas entre participantes. La interconexión se da en centros de datos independientes del operador de la red. La conexión inter habla de una conectividad que involucra varias partes a la vez. La interconexión vincula numerosas entidades, capaces de conectarse como una unidad con otras entidades individuales. La segmentación. Segmentar una red consiste en dividirla en subredes para poder aumentar el número de ordenadores conectados a ella y así aumentar el rendimiento, tomando en cuenta que existe una única topología, un solo protocolo de comunicación y un solo entorno de trabajo. Un segmento es un bus lineal al cual están conectadas varias estaciones. Sus características son las siguientes. Primero, cuando tiene una red grande, se divide en trozos llamados segmentos. Segundo, para interconectar varios segmentos, se utilizan puentes o enrutadores. Tercero, al dividir una red en segmentos, aumenta su rendimiento. Y cuarto, a cada segmento y a las estaciones conectadas a él se les llama subredes. El dispositivo utilizado para segmentar la red debe ser inteligente, ya que debe ser capaz de decidir a qué segmento va a enviar la información que llega a él. Estos dispositivos son UX, repetidores, puentes, enrutadores y pasarelas. En los dispositivos tenemos los repetidores. Estos se utilizan para extender la longitud de la red, creados para regenerar y amplificar las señales débiles, extendiendo así la longitud de la red. Sus funciones básicas son las de remodelar y reamplificar la señal de datos a su nivel original. Las características importantes de los repetidores son los siguientes. Primero, conectar diferentes segmentos de red de una LAN. Segundo, reenviar cada paquete que recibe. Tercero, un repetidor es un regenerador, no un amplificador. Cuarto, los repetidores operan en la capa física del modelo OSI. Las ventajas de los dispositivos de repetidores son las siguientes. Primero, incrementar la distancia cubierta por la RAL. Segundo, retransmite los datos sin retardos. Tercero, es transparente a los niveles superiores al físico. Su desventaja es que incrementa la carga en los segmentos que interconecta. Los dispositivos UX es básicamente un repetidor multipuerto que actúa como concentrador y conecta múltiples cables provenientes de diferentes conexiones. Los concentradores no pueden filtrar datos, por lo que los paquetes de datos se envían a través de los dispositivos conectados. El dominio de colisión de todos los hosts conectados a través de los UX siguen siendo 1. Un UX Ethernet se le denomina repetidor multipuerta. El dispositivo repite simultáneamente la señal a múltiples cables conectados en cada uno de los puertos del UX. En el otro extremo de cada cable está un nodo de la red, por ejemplo, un ordenador personal. Un UX Ethernet se convierte en un UX inteligente Smart UX cuando puede soportar inteligencia añadida para realizar monitorización y funciones de control. Los concentradores inteligentes permiten a los usuarios dividir la red en segmentos de fácil detección de errores, a la vez que proporcionan una estructura de crecimiento ordenado de la red. Su capacidad de gestión remota de los UX inteligentes hace posible el diagnóstico remoto de un problema y aislar un punto con problemas del resto de la RAL, con lo que otros usuarios no se ven afectados. Los puentes. Un dispositivo puente opera en la capa de enlace de datos. Es un repetidor con funcionalidad adicional del filtrado al leer la dirección MAC de origen y destino. Se puede utilizar para interconectar dos LAN que funcionan en el mismo protocolo. Tiene un puerto de entrada y salida único, lo que lo convierte en un dispositivo de dos puertos.
Las ventajas del puente son las siguientes. Primero, fiabilidad. Utilizando un puente, se segmenta la red de forma que un fallo solo imposibilita las comunicaciones en un segmento. Segundo, eficiencia. Segmentando una red, se utiliza el tráfico por segmento, no influyendo el tráfico de un segmento en el otro. Tercero, seguridad. Creando diferentes segmentos de red, se pueden definir distintos niveles de seguridad para acceder a cada uno de ellos, siendo no visible por un segmento la información que circula por otro. Cuarto, dispersión. Cuando la conexión mediante repetidores no es posible debido a la excesiva distancia de separación, los puentes permiten romper esa barrera de distancia. Las desventajas de los puentes son los siguientes. Primero, son ineficientes en grandes interconexiones de redes, debido a la gran cantidad de tráfico administrativo que se genera. Segundo, pueden surgir problemas de temporización cuando se encadenan varios puentes. Tercero, pueden aparecer problemas de saturación de las redes por tráfico de los dispositivos enrutadores. Estos dispositivos enlazan dos o más redes diferentes. Estas pueden constar de varios tipos de segmentos de red LAN. Un enrutador recibe paquetes y selecciona la ruta óptima para reenviar el paquete a través de la red. Estos crean una tabla de todas las direcciones de los dispositivos, llamada tabla de enrutamiento. Con ella, el enrutador envía una transmisión desde la fuente hacia el destino a través de la mejor ruta. Estos enrutadores funcionan en el nivel de red del modelo 1, los dispositivos de pasarela. Las puertas de enlace son dispositivos de conexión multipropósito para crear uniones entre redes diferentes. Son capaces de convertir el formato de los paquetes de un entorno a otro formato. Funcionan como agentes de mensajería que toma datos de un sistema, los interpreta y transfiere a otro sistema. Técnicas: encaminamiento. Encaminamiento local. Esta técnica no tiene en cuenta la topología global de la red y usa únicamente información local. Las técnicas más comunes son encaminamiento aleatorio, encaminamiento aislado e inundación. El encaminamiento estático. Las decisiones de encaminamiento consideran la topología de la red y las tablas de encaminamiento se construyen manualmente y no se adaptan a los cambios de la red. En el encaminamiento dinámico, las tablas de encaminamiento se construyen de forma automática mediante el intercambio periódico de información entre los encaminadores. Permite adaptar automáticamente el encaminamiento a los cambios en la topología de la red y sus técnicas más utilizadas son las siguientes. Encaminamiento por vectores de distancia, como por ejemplo RIP. Encaminamiento por estado de enlace, como por ejemplo OSPF. Subredes. Redes X25 es una recomendación que define el nivel físico, el nivel de enlace y el nivel de paquete del modelo de referencia OSI. Una red X25 es una interfaz entre el equipo de terminal de datos DTE y el equipo de terminación del circuito de datos DCE, que opera en la modalidad de paquete. Una red X25 se conecta a redes de datos públicas mediante circuitos dedicados. Las redes X25 utilizan el servicio de red en modalidad de conexión. Una línea X25 del I-Series puede conectarse mediante una red de datos de conmutación de paquetes y un sistema remoto adyacente utilizando una línea física no conmutada o conmutada. Una conexión de línea conmutada se establece bajo petición entre el sistema I-Series y la red X25. En las conexiones de línea no conmutada, el sistema I-Series soporta tanto los circuitos virtuales conmutados como los circuitos virtuales permanentes. En las líneas conmutadas, el sistema I-Series solo da soporte a SBC. Redes Friend Relay.
Es un protocolo que define cómo se direccionan las tramas en una red de paquetes rápidos en función del campo de dirección de la trama. Aprovechando la fiabilidad de las redes de comunicaciones de datos para reducir al máximo la comprobación de errores que efectúan los nodos de una red, esto proporciona un protocolo de conmutación de paquetes parecido a X25, pero mucho más rápido. La velocidad que puede obtenerse mediante la red Frame Relay hace de este un protocolo adecuado para la conectividad de una red de área amplia. WAN. Frame Relay se utiliza habitualmente para conectar dos o más puentes LAN a través de grandes distancias. ATM, la modalidad de transferencia asíncrona, es una tecnología de conmutación de celdas orientada a la conexión. En las redes ATM se conectan a la red estaciones finales utilizando conexiones duples dedicadas. Las redes ATM se construyen utilizando conmutaciones y los conmutadores se interconectan utilizando conexiones físicas dedicadas. Antes de que se pueda empezar la transferencia de datos, deben establecerse las conexiones de extremo a extremo. Interred. Una interred es un sistema de comunicación compuesto por varias redes que se han enlazado juntas para proporcionar unas posibilidades de comunicación, ocultando las tecnologías y los protocolos y métodos de interconexión de las redes individuales que la componen. Estas son necesarias para el desarrollo de sistemas distribuidos abiertos extensibles. En ellas se puede integrar una gran variedad de tecnologías de redes de área local y amplia para proporcionar la capacidad de trabajo de red necesaria para cada grupo de usuarios. Estas están interconectadas por computadoras dedicadas llamadas routers y computadores de propósito general llamados gateways y por un subsistema integrado de comunicaciones producidos por una capa de software que soporta el direccionamiento y las transmisiones de datos a los computadores a través de la Internet.